Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y en especial gracias a la Secretaría del Trabajo, a la unidad de enlace, al maestro Esteban, por la invitación para estar en esta mesa que en lo personal se me hace fundamental. Además, acompañado de grandes personajes que están día a día en materia de la conciliación. Como ustedes saben, la reforma constitucional de 2017 establece un proceso previo a iniciar un juicio, que es la conciliación prejudicial obligatoria, no la conciliación obligatoria, sino la asistencia a una audiencia de conciliación, porque la conciliación es voluntaria. Sin embargo, en nuestro país, a pesar que desde 1917 se hablaba que las controversias se solucionarían por juntas de conciliación y arbitraje, pues realmente es hasta reforma y hasta la implementación en 2019 que vemos un de verdad avance, una importante labor en este tema. En primer término tenemos a la maestra Yani Rueda de León. Les voy a leer brevemente su reseña curricular, porque son tres actores fundamentales. Antes de empezar les digo, bueno, Yani es la coordinadora de conciliación en el Centro Federal de Conciliación desde el punto de vista del centro. La doctora Joy Sadka, que es una investigadora, pero que ha estado en esta materia desde la formación de la iniciativa, y el magistrado Sergio Molina, que bueno, es un conocedor y también de los que estuvo desde un inicio viendo la importancia de este tema en la iniciativa y autor y personal muy destacada. Yani Rueda de León es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en Derecho Penal. Durante los últimos 15 años se ha desempeñado en diversos cargos en sectores encargados de la Procuración de Justicia en México. Estuvo como subprocuradora en la Profedet, en la Procuraduría, Subprocuraduría de Asesoría y Apoyo Técnico, y también en Foráneos. En su calidad de directora de capacitación en el INACIPE, impulsó la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, coordinando la estructuración del primer estándar de competencia validado por la SEP en la materia, y ha hecho, bueno, una gran labor. Es maestra en prevención del delito y sistemas penitenciarios y doctorante en política criminal. Entonces, empezaríamos con una pregunta para cada ponente y le daríamos 5 minutos para esta primer pregunta, que en el caso de la maestra Yani, a mí sí me gustaría que nos compartiera desde el Centro Federal de Conciliación, que como ustedes saben lleva toda la materia de conciliación en el ámbito federal, cuáles han sido los principales retos que se ha enfrentado la institución. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, doctora. Un placer estar el día de hoy con usted, con Joyce y con Sergio, y por supuesto con cada uno de ustedes. Híjole, creo que han sido muchísimos retos los que hemos enfrentado. Todos sabemos que como ciudadanos, como abogados, como representantes patronales o de trabajadores, utilizamos de manera irracional el sistema de justicias. Me refiero principalmente a las juntas federales y locales. Y el gran reto que hemos tenido nosotros en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha sido ese: erradicar la cultura del litigio. Es un reto que asumimos desde el día 1, que asumimos actualmente y estoy segura que estaremos asumiendo los próximos años. Pero también tengo que reconocer que hemos visto grandes cambios, sobre todo en las 21 entidades federativas, en donde ya se llevó a cabo el procedimiento de conciliación individual, en donde hemos visto ya en práctica que tanto los trabajadores como los representantes patronales o los abogados particulares han cambiado poco a poco la ideología del litigio y han empezado a creer profundamente en que la conciliación es la mejor vía para resolver el conflicto. ¿Y por qué la mejor vía? Porque es una vía más rápida,
una vía más efectiva, ¿no? Todos sabemos que en promedio un juicio ante las juntas duraba de 6 años a 10. Yo tuve asuntos activos de 12 años y actualmente el procedimiento de conciliación en ningún caso ha rebasado los 45 días naturales, y todos los asuntos que no se resuelven a través de esta vía pues pasan al Poder Judicial y traen una resolución aproximada de 6.4 meses. Entonces creemos que el reto ha sido afrontado. Los resultados no han sido únicamente del centro, no han sido únicamente de los centros locales, han sido de todos, del ánimo del legislador al implementar las modificaciones en la Constitución y darle fuerza a los mecanismos, del ánimo de los patrones, de los trabajadores, de los sindicatos, de todas las instituciones de administración y procuración de justicia que han logrado que esta reforma vaya a buen puerto. Otro gran reto, creo yo, relevante es el COVID-19. Todos sabemos, el centro abre sus puertas en noviembre del 2020 y meses antes, en marzo, ya se había declarado en nuestro país la contingencia sanitaria. Y eso hizo que, además de lo que ya estaba establecido en la ley, pues tuviéramos que actuar de manera inmediata y allegarnos a esas tecnologías de la información para poder acercarnos y no dejar en estado de indefensión ni a los patrones ni a los trabajadores. Entonces creo que los retos son muchos, son vastos, esperemos que sigan creciendo porque eso nos hace creer o crecer a nosotros como servidores públicos y como institución. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. La importancia de este cambio cultural que hemos visto también ayer en lo largo de las diversas presentaciones y mesas, que el cambio es una cuestión importante para que esta reforma realmente permee. Se tiene que cambiar la cultura, que tengamos un nuevo chip, como dicen por ahí, para que veamos de otra manera la conciliación como una forma alterna. Y en este sentido, de verdad es también un gusto contar aquí con el magistrado Sergio Molina Martínez. Él es magistrado consejero y del Consejo de la Judicatura Federal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana y en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Es maestro en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido juez de distrito con adscripciones en Saltillo, en Guanajuato, en Ciudad de México. Fue magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del 27º Circuito. Fungió como magistrado visitador A, adscrito a la Visitaduría Judicial. Asimismo, fue titular de la Unidad de Implementación de la Reforma, el primer titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia laboral, profesor del Instituto de la Judicatura, diversas colaboraciones, un libro que de verdad a mí en lo personal se los recomiendo, ha sido muy importante este libro sobre la justicia laboral, y distinguido por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como ejemplo de sentencias que salvaguardan y protegen los derechos humanos, así como sentencias que incorporan perspectiva de género. Como les decía, esto de la conciliación prejudicial es, como nos enseñan en el Consejo de la Judicatura, administración de justicia en sede administrativa, pero es muy importante y quisiéramos saber su opinión desde esta perspectiva que tiene como juzgador, como consejero. ¿Cuál es la visión de los jueces, de los juzgadores? ¿Qué es lo que pueden hacer ahorita en materia de conciliación, ya que les llegó el asunto a su mesa de resolución? Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias por la presentación a nuestra entrañable amiga Carolina Ortiz. Veo muchas caras conocidas y eso me da muchísimo gusto. Estas caras conocidas solo es el reflejo de la fortaleza que la materia y la reforma implica para el Estado mexicano. Yo quisiera nada más decir dos breves referencias. Los agradecimientos vendrán después para el maestro Esteban y la maestra Luisa, quienes nos invitaron. La reforma laboral en México está señalada
como el referente del cambio social en México. Tendremos que verla bajo este punto de vista para poder alcanzar y materializar lo que ayer se comentó, que es la justicia social. La anhelada justicia social para nuestros pueblos, para Latinoamérica, para los compromisos que nuestro Estado tiene con respecto a sus socios comerciales. Si lo vemos como el detonante del cambio, si lo vemos como el elemento que materializará a la justicia social, creo que estaremos avanzando y siendo referente en otras materias jurisdiccionales en el país. Si logramos entonar la reforma entre los trabajadores, empleadores, sindicatos, universidades y este tipo de foro, estaremos sembrando las semillas para que el derecho social, la justicia social, desde el punto de vista internacional, sea materializada en México. El Poder Judicial de la Federación ha jugado un papel importantísimo en la conformación, en la consolidación de esta reforma. Y lo hemos hecho de la mano de muchas caras conocidas, de foros y discusiones como esta. La conciliación debe verse como una puerta de acceso, como un elemento más que el Estado mexicano pone para la solución de los conflictos. Es un elemento que permite ingresar a la justicia, ya lo dijo la maestra Carolina, la justicia no solo dictada por las y los jueces, sino la justicia buscada desde el punto de vista del derecho social por expertos, por técnicos formados bajo la idea de materializar esta justicia social en una sede administrativa. Y si la vemos desde este punto de vista, fortaleceremos y encontraremos un elemento de referencia para este cambio social que tanto necesitan y anhelan nuestras sociedades latinoamericanas. Desde este punto de vista, el Poder Judicial ha trabajado de la mano con las instituciones, con las academias, con las barras de abogados, con la Secretaría del Trabajo, con los poderes judiciales locales para mostrar los contenidos que desde el punto de vista de las y los jueces se visualizan en este cambio. ¿Cuál es la apuesta del Poder Judicial de la Federación? Que esta manera de ingresar a la justicia social, que es en la conciliación, sea exitosa como lo está haciendo en las distintas oficinas de los 21 estados en donde ya estamos presentes con el modelo. Pero no solo ello, sino que desde el punto de vista de las y los jueces no dejen de tener, no dejen de fomentar la conciliación prejudicial, pero además la conciliación judicial en sede judicial. Yo los invito a que conozcan nuestras salas de oralidad, en donde las partes no están frente al juez. Las partes están frente a sí mismas para que puedan encontrar a través de la visualización de su postura, de su posición, las formas adecuadas de encontrar una solución a sus casos y no esperarse hasta el dictado de las sentencias. Desde estos detalles hasta la capacitación efectiva en herramientas y técnicas, se han dotado a las y los jueces en conflictos individuales. Y aquí terminaré esta intervención, esta primera intervención, para mostrarles que, o comentarles, que no solo las y los jueces en aspectos individuales llevan a cabo la conciliación, sino de manera particular los jueces, las juezas especializadas en conflictos colectivos llevan a cabo esta importante labor en las etapas tempranas de la huelga. En la prehuelga, las y los jueces, junto con los funcionarios, junto con las funcionarias del centro, están llevando a cabo la conciliación en conflictos colectivos. Para tal efecto, se les ha capacitado de herramientas y técnicas. La conciliación tiene que verse, como dijo Carolina,
como una etapa, como un elemento, pero ya no tradicionalmente como la conocíamos, de decir, llegan a un conflicto, ya se pusieron de acuerdo, no, encontrar a través del diálogo, la escucha, herramientas y técnicas aplicadas a la solución de los casos. La conciliación, si la vemos como un elemento para materializar el derecho fundamental de acceso a la justicia, tenemos que verla de manera profesional y técnica, dotándoles de herramientas psicológicas, inclusive, para que puedan encontrar entre las partes que mantienen unas diferencias la mejor solución a sus casos y estableciendo algunas alternativas o varias alternativas de solución. Yo quisiera además decir que el éxito de la reforma, porque queremos hablar de un éxito, implementamos esta reforma, se implementó la reforma en medio de una pandemia, con todas las dificultades que eso implica. Y en el Poder Judicial ha sido obra del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no ha escatimado en estos esfuerzos institucionales para que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el Consejo de la Judicatura y todas y todos mis compañeros allí en el Consejo, no cesemos en los esfuerzos para que sea un éxito. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Muchas gracias, magistrado. De verdad es muy importante conocer y va a temas que siguen incidiendo en la voluntad de las partes, porque sí tenemos muchos estigmas en la conciliación en México. Estamos con esa visión de que se llegaba a las juntas, era una etapa de una audiencia y están de acuerdo o no están de acuerdo, el famoso mes y medio. Pero ahora estamos rompiendo con eso y qué bueno que el Poder Judicial esté haciendo estos esfuerzos, me consta. Pero hay una cuestión muy importante. Ahora, esta visión del juicio, de la inmediatez, de lo que decía usted, de que están las partes viéndose, sintiendo qué es lo que pasó. Aquí hay un elemento que ha sido muy importante y usted también lo toca por parte del COVID. ¿Qué tan buenas pueden ser las herramientas tecnológicas para acercar a las partes en esta materia que es muy, muy sensible? Y para ello, de verdad, también con mucho gusto aquí en la doctora Joyce, mi también querida amiga, que es licenciada en matemáticas. La formación que tiene esta mujer es impresionante. Licenciada en matemáticas en la Universidad de Beirut, en el Líbano. Maestra en economía en Rice University de Estados Unidos. Doctora en economía también en la misma institución y obtuvo el grado Jus Doctor de George Mason University School of Law. Perdón mi inglés. Es profesora e investigadora de tiempo completo del ITAM en el Departamento de Derecho y el Centro de Investigación Económica. Desde 2021 es jefa del Departamento Académico de Derecho. Desde 2005, Joyce ha desarrollado un programa de investigación empírica de la justicia laboral. El programa ha logrado conjuntar bases de datos de más de 35,000 expedientes de conflictos individuales de 4 instancias laborales importantes. Ha diseñado e implementado dicho programa piloto en juntas de conciliación y arbitraje para comprobar políticas de monitoreo, incentivos, automatización, transparencia y rendición de cuentas. Los resultados de las pruebas experimentales contribuyeron con evidencia científica relevante para el diseño del nuevo sistema de justicia de esta reforma de 2019. En lo particular, el trabajo que ha hecho en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en este y otros sentidos, porque es una mujer muy humana, para evitar la corrupción y para atención directa del ciudadano. Muchas gracias, Joyce, por estar aquí. ¿Y cuál sería esta visión? ¿Cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar con esta forma de resolver los conflictos?
Muchas gracias, doctora Carolina. Quiero primero agradecer al maestro Esteban, la maestra Luisa Alcalde, la STPS, la organización de este evento, y estoy muy contenta de estar aquí con personajes tan importantes tanto en el diseño como en la implementación de este sistema. Con la maestra Yani, con la doctora Carolina y con el magistrado Sergio, que son amigos ya cercanos por todo lo que hemos vivido juntos en este viaje tan emocionante. Quiero decir un par de cosas antes de contestar la pregunta sobre lo que dijo la maestra Yani y también lo que dijo el magistrado. Rapidísimo. La primera, respecto a lo que dijo la maestra Yani del tema de erradicar la cultura del litigio, me parece que es muy importante que aquí estamos escuchando de un consejero de la Judicatura Federal, que ellos tienen de alguna manera la misma meta, porque el problema de erradicar la cultura del litigio son, perdónenme por decirlo, los abogados, ¿no? Entonces, si el Poder Judicial está privilegiando la conciliación y las partes, esto va a permear este conocimiento en las partes, implica que probablemente a través del tiempo puede volver aún más efectiva la conciliación prejudicial. Pero dentro de esto yo quisiera señalar un reto muy importante, que es la presencia misma de la persona trabajadora en la etapa de conciliación y en cualquier conciliación que ocurre en un tribunal también. La ley, como sabemos, dice que la persona trabajadora tiene que estar en la audiencia de conciliación personalmente y que puede llevar una persona de su confianza, que si bien puede ser un procurador o puede ser un licenciado en Derecho, no se le reconocerá categoría de representante legal, toda vez que no es un juicio, no es un procedimiento jurisdiccional. A mí me parece que esta es una pieza clave. Quiero decirlo aquí porque todas las personas aquí son personas muy conocedoras también y interesadas en este avance enorme en el derecho social y el acceso a la justicia, y quiero que sepan que existe evidencia científica rigurosa que nos dice que la presencia, no tanto la presencia, pero el control del abogado litigante de la situación de decidir si se llega a conciliar o no, cuando el abogado tiene control, en general, claro que hay muy honrosas excepciones y muchas personas aquí que son abogados litigantes dirán, no, pero yo nunca actúo así. Lo que pasa es que las personas ahí en la calle acceden en solo el 2% de los casos a un abogado de la calidad de alguien que podría estar sentado aquí. Entonces, en general, la presencia del abogado no es buena noticia. Entonces, yo creo que en el cambio de paradigma, ese es como uno de los puntos que debe de ser no negociable. Y el problema con que este punto sea no negociable es que tenemos que tener suficientes recursos y capacitación para que el acompañamiento de las y los trabajadores sea suficiente para que en esa ya sea audiencia o ya sea reunión o ya sea plática conciliatoria que puede llevarse en el tribunal justo antes de alguna audiencia de ley o la audiencia de conciliación que se lleva en el centro federal o alguno de los centros locales, pero este trabajador tiene que llegar conociendo muy bien sus derechos. Y esa parte me parece que también es un reto, porque con el cúmulo de asuntos tendemos a atender más a la parte obligatoria que tenemos que hacer, el proceso, pero la parte de la orientación es la que podemos olvidar o darle menor prioridad. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y respecto a también lo que dijo el magistrado, que estoy totalmente de acuerdo, este es un hito muy importante para México, para América Latina, y puede ser un ejemplo para otros países, para otras materias, etcétera. Pero también quiero decir que la conciliación es una cuestión de vida o muerte para la reforma. No solo porque queramos, o sea, digamos, no solo porque es un derecho incluso constitucional el acceso a medios alternos, porque es un derecho humano, se interpreta como derecho humano, no solo por todas estas cosas, sino por una cuestión muy administrativa, muy fría, pero que son los números, y es también importante que veamos los números. Yo me di a la tarea de comparar para 2020, que es el último año donde sí están las cifras,
para el ámbito local, no para el ámbito federal, porque pensé que el magistrado probablemente me ganaría en cifras de lo federal. Entonces, del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, en 2021, yo saqué la cantidad total de asuntos que está en trámite al final, al 31 de diciembre de 2020, en las materias penal, civil, familiar y mercantil. Y luego, también de INEGI, pero no de esa encuesta, porque esa encuesta es para poderes judiciales, para la encuesta que está también bajo ajustes, que es la de los conflictos laborales a nivel local, vi cuántos hay de laboral a esa fecha. Y lo que veo, por ejemplo, es que en laboral hay 3 veces más que en mercantil. En laboral hay 30% más que en familiar, que es la que tiene todos los tribunales superiores de justicia muy preocupados, obviamente, por su volumen, ¿no? Hay 1.6 veces lo de civil y hay 4.2 veces lo de penal. Entonces, justo el problema de la conciliación es de vida o muerte para la reforma, porque no es factible llevar a sede jurisdiccional todos los conflictos laborales. Es imposible. Los conflictos laborales, si van todos a sede jurisdiccional, eso resultaría en un colapso de las instancias jurisdiccionales o en un encarecimiento terrible de la justicia, cosa que el país realmente no puede pagar en este momento. Entonces, por eso me parece que es tan importante esto. Ahora, voy a decir solo un minuto sobre las tecnologías. Las tecnologías creo que son muy importantes. Obviamente ahorran tiempo y si están bien diseñadas, ahorran tiempo, ahorran recursos humanos, ahorran hasta para la conciliación remota que mencionó la maestra Yani, que fue todo un reto de la pandemia, ahorran papeleo, impresiones, etcétera, o sea, hacen como mucho más ágil el proceso. Pero más que eso, lo que hacen los sistemas es que le quitan trabajo a un operador que, si bien está en sede administrativa o está en sede jurisdiccional, como sea, es una persona que no solo tiene que hacer tareas jurídicas, sino administrativas. Y esas tareas administrativas que tiene que hacer, e incluso algunas de las jurídicas, tienen un aspecto automatizable. Entonces, si yo le automatizo parte de lo que hace, el resto de lo que hace le va a poner más atención y va a ser de mejor calidad. Entonces, ese es el primer punto súper importante. El segundo punto súper importante, y el tercero, solo va a haber 3, y el segundo y el tercero están muy relacionados. El segundo punto muy importante es que nos asegura que estamos aplicando la ley. En el caso de la conciliación prejudicial, que es un poco el énfasis de esta mesa, la ley sí nos da suficientes pautas procedimentales en el artículo 684E y en algunos artículos alrededor que nos definen también prerrogativas del conciliador, etcétera. Nos da suficientes pautas para que un sistema de gestión pueda ser guiado, y creo que es lo mismo que sucede en la etapa jurisdiccional, puede ser guiado realmente por la ley. Entonces, cuando el operador jurídico está cumpliendo con las pautas del sistema, también está cumpliendo con la ley. Entonces, muchas veces cuando nosotros hemos tenido la experiencia de implementar los sistemas, nos toca que algún operador jurídico nos dice, ¿pero por qué el sistema no me deja hacer eso? No, pues es que no te deja hacer eso porque la ley no te deja hacer eso. Ah, sí, ¿y dónde está el fundamento legal, no? Entonces, es un apoyo tecnológico, entre comillas, pero se torna legal. ¿Por qué? Porque hay detallitos ahí que pues todavía faltan, sobre todo en centros locales, pero bueno, incluso también ha ocurrido en el nivel federal. Ya. Y entonces, y la tercera es la transparencia, que es lo mismo que cumplir con la ley. Y los datos que nos van a permitir poder medir si esta reforma de verdad va a cumplir las promesas que mencionó el magistrado Sergio, que yo creo que son muy importantes. Gracias. No, al contrario, gracias, doctora. Perdón por estar aquí, me toca hacer la mala del juego, porque es muy interesante estas pláticas. Pero tocó la doctora Joyce un aspecto fundamental que me gustaría preguntarle a la maestra Yani, el aspecto de la asesoría. Aquí hay cierta reticencia o cierto miedo a que los trabajadores cuando llegan con una visión
desproporcionada de lo que es realmente la conciliación. Y lo que decía también la doctora Joyce es que el trabajador tiene que estar ahí, pero el representante de la empresa no siempre tiene que ver con el conflicto. Y eso es una cuestión muy complicada. Yo entiendo, y porque lo discutimos, y aquí el magistrado Molina yo creo que nos alucinó con nuestras obsesiones, de que no queríamos regresar al candado que se estableció en la reforma del 80, que tenía que ir el dueño de la empresa, porque entonces los coyotes empezaban a llamar a los dueños que no tienen nada que ver con la relación cotidiana de trabajo. Cotidiana, no digo que no sean responsables ni nada, pero que no tuvieron que ver con el conflicto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que usted, maestra Yani, puede percibir de esta asesoría? ¿Cómo van los trabajadores? ¿Qué podríamos mejorar en ese sentido? Bueno, creo que la doctora Joyce tocó un tema relevante y es de interés, creo que público, de conocimiento público, la resistencia que existe todavía de los abogados particulares respecto al procedimiento de conciliación. Los factores son muchos, sin embargo, quiero que sepan que nosotros como centro hemos defendido que el trabajador en ningún momento está en estado de indefensión. Otro tema muy relevante de tocar es la imparcialidad de nuestro procedimiento. A mí me tocó ser su procuradora en la Profedet y me tocó ser parcial. Me tocó cuidar todo el tiempo los intereses del trabajador. En el centro no. En el centro somos imparciales y sobre todo en la etapa de conciliación, que es indispensable. Entonces, sí tienen cabida los abogados particulares, sí pueden entrar a las sesiones conciliatorias, han estado ingresando a nivel federal, pero a nivel internacional, la esencia del mecanismo alternativo es que el trabajador de manera directa se comunique. Como bien lo decía el maestro Molina, la parte conciliatoria tiene un tinte psicológico. Ellos no vienen nada más a acordar. Hay un protocolo, tenemos servidores públicos, conciliadores expertos en derecho laboral, sí, gente con muchísimos años de experiencia en la materia, pero también los estamos haciendo expertos en mecanismos alternativos. Y entonces traen un protocolo de actuación y el protocolo de actuación les señala con claridad hasta dónde llegar y hasta dónde conocer la raíz del conflicto, que es algo que no pasaba y no pasa en la vida jurisdiccional, ¿no? Allá vamos a ver quién tiene la razón. Aquí no, aquí entramos al fondo del asunto. Entramos a los sentimientos, a las emociones, a las necesidades y a los intereses de ambas partes. Entonces, el protocolo es muy, muy importante cumplirlo, conocer las razones por las que las partes están ahí, saber poder curar algunas heridas y no abrir las que no podemos curar por el tiempo que tenemos y llegar a la resolución del conflicto. Sí pueden participar, no hablar en nombre y representación del trabajador, porque la misma ley lo limita, pero incluso si el apoderado, el representante, la persona de confianza dice, me permiten un segundo, tengo que ir a llamarle al representante de la empresa, recursos humanos o el mismo trabajador, quiero tomarme un momento para hablar con mi persona de confianza, lo pueden hacer. Les pedimos regularmente que salgan de la sala o el conciliador se retira con la parte patronal. Entonces, sí tienen cabida. Creo que por lo menos los que estamos aquí sentados y que ahora estamos de este lado jurisdiccional o bien administrativo, hemos estado del otro lado. Yo fui litigante desde mis inicios, fui también pasante de la carrera del derecho, respeto en mucho a los abogados, respeto su figura, respeto su conocimiento y los vamos a respetar en las sesiones, siempre y cuando puedan comprender o también se empiecen a preparar. En la esencia del mecanismo alternativo es devolverle a las partes la posibilidad de solucionar el conflicto en la mesa. Ya de verdad hemos visto, no solo en México, a nivel internacional,
Los sistemas de justicia y los sistemas de administración se han visto absolutamente rebasados, porque ya nosotros como ciudadanos solo buscamos ganar o estar dispuestos a perder. Entonces, no, ya le quitamos la potestad en mucho al órgano jurisdiccional de buena manera. Ahora queremos sentar en la mesa a las partes, que ellos conozcan en esencia el conflicto y que puedan llegar a una resolución que sin duda va a traer beneficios para ambos. ¿Y por qué beneficios para ambos? Porque muchos también de nosotros hemos estado del otro lado cuando pierdes el trabajo. Y el perder el trabajo trae consecuencias económicas, emocionales, no solo hacia el trabajador, sino hacia sus familiares. Pero también podemos ver la vista del patrón, que muchos años estuvo perdiendo cantidades irrisorias de dinero por los salarios caídos. ¿Por qué? Por no tener una justicia pronta y expedita. Entonces, nosotros sí creemos que retumbó la reforma laboral a nuestro país y queremos que sea de la mejor manera. Creemos que con la cabida del Poder Judicial, con la cabida de los gobiernos locales, por supuesto, nuestro gobierno federal y también los representantes de patrones y trabajadores y, por supuesto, los abogados particulares, vamos a poder lograr el objetivo común, que es hacer eficaz y eficiente el sistema de justicia en nuestro país. Y les pido confianza hacia la institución, confianza hacia la coordinación general que represento, porque estamos preparando puntual y profesionalmente a cada uno y a cada una de nuestros conciliadores. Ellos reciben capacitación en derechos humanos, ellos han sido certificados por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos, ellos están siendo certificados por la Secretaría de Educación Pública como conciliadores individuales. Entonces, están dispuestos a luchar porque esta reforma llegue a buen puerto, pero sin duda los necesitamos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, maestra, de verdad. Es construir esa confianza, es luchar toda esta capacitación e información. No se requiere ser abogado para ser funcionario conciliador, hay muchos requisitos en la ley, pero sí nos decía la maestra Yani, y así tenemos fama, y no sé por qué será, los abogados que somos pleiteros, de que nos cuesta mucho trabajo llegar a una conciliación. Esta reforma retoma esa naturalidad. Ya la doctora Joyce nos dijo con términos muy duros por qué tenemos que ir a la conciliación, porque si no va a fracasar la reforma laboral. Yo también apelo a que es la naturaleza de la relación laboral que debe de resolverse por conciliación, porque solo las partes están enteradas de lo que sucedió y cualquier resolución que venga de un externo, pues no conoce exactamente cuál es la cotidianeidad. Las relaciones laborales son relaciones humanas muy estrechas, se vive mucho tiempo en el trabajo, a veces convivimos más con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra propia familia, entonces es fundamental establecer esta conciliación. Pero efectivamente los abogados, no digo que con razón o sin ella, tenemos esa fama de que no conciliamos. No obstante, uno de los principios que perdura en uno de los principios procesales de la reforma laboral es que el proceso es predominantemente también conciliatorio. Y ya nos decía el magistrado Molina que en el Poder Judicial Federal sí se está dando formación a los jueces. Yo lo veo complicado que un juez concilie, porque es un cambio, o sea, ya leíste la demanda, ya leíste la contestación, la réplica, contrarréplica, etcétera, las pruebas, y como que uno se va formando un prejuicio. Pero esta visión de que el propio juez sea el que también busque una solución conciliatoria, ¿estamos preparados? ¿Qué necesitamos para capacitar, no solo en el ámbito federal,
sino yo siempre digo que la justicia local federal es muy diferente de la justicia local, perdón, la justicia laboral federal dista mucho de la justicia local por las ramas y por las relaciones que se llevan en una y otra. ¿Estamos preparados? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dice al respecto, magistrado? Muchísimas gracias, doctora. Qué importantes son estos foros, qué importante es la visión de Esteban Martínez, que es el creador y el impulsor de este tipo de foros. Desde luego, la Secretaría del Trabajo es fundamental en la difusión de esta cultura, y la maestra Luisa María Alcalde tuvo un atino en organizar este foro en vísperas de la materialización de la tercera etapa, que será el día 3 de octubre próximo. Es en estos foros en donde podemos platicar, mostrar a la sociedad, a los especialistas, a los importantes gremios sindicales y empresariales, lo que se ha estado haciendo en las etapas previas, en la primera y en la segunda etapa. No tengamos miedo a que un juzgador sea el que establezca a las partes alternativas de solución a sus casos. No es potestativo de nuestro sistema jurídico que los jueces, que las jueces estén llevando a cabo aspectos de este tipo en los tribunales. Tenemos alrededor de 500, un poco más de 500 convenios ya celebrados ante las y los jueces. No tengamos miedo, porque además en otros países las y los jueces son las que buscan que las partes ya en un litigio encuentren formas de solucionar sus casos. Las y los jueces no perderán, como no han perdido, la capacidad de ser independientes, autónomos y ajenos a lo que las partes vayan a ofrecer como pruebas, sino simplemente son elementos, los jueces se convierten en elementos catalizadores, por así decirlos, de las diferencias que las partes tienen. No mantienen ni pierden la independencia en torno al caso, por mencionarles que este caso puede ser conciliable si es que encontramos diferencias o aveniencias en las pretensiones que cada uno va sosteniendo. Y como les he señalado, se llevan a cabo día a día en los casos individuales, pero de mayor medida en los colectivos, porque no puede dejar de ser en ninguna materia, pero mucho menos en la laboral, una materia ajena a que las partes lleguen por conducto de un tercero, que será el juzgador, así es como la mediación, a una solución amistosa, a una salida antes de que se dicte sentencia. Hay diversas modalidades que están llevando a cabo las y los jueces federales, tanto en la audiencia intermedia, la audiencia preliminar, la audiencia que fija las bases del proceso, como en la audiencia del juicio. Y es porque no debemos de perder de vista que el derecho laboral, en tanto un derecho social, busca la armonía de las sociedades y evitar que los trabajadores pierdan todo, o los empleadores o los sindicatos ganen todo o pierdan todo. Esta es la esencia de un derecho social que debe materializarse en mayor medida en el derecho del trabajo, estimada maestra. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a usted, magistrado. De verdad, creo que este tema nos apasiona mucho a los que estamos aquí, sé que también a ustedes. Y perdón particularizar esta pregunta con la doctora Joyce, pero creo que es importante que tengamos claro que había una falta de sistematización en materia de conciliación. No había nada.
Entonces, o sea, no que no hubiera conciliación, yo siempre ahí rescato y no dejaré de hacerlo, la labor de las procuradurías de la defensa del trabajo, en particular de la Profedet, pero no había realmente una sistematización. Se ha creado una herramienta tecnológica que la doctora Joyce ha sido uno de los pilares de esta creación del famoso SINACOL. No sé si nos pueda platicar un poco, doctora, sobre esta herramienta tan importante. Sí, muchas gracias. Pues el SINACOL, las siglas significan Sistema Nacional de Conciliación Laboral. Es un sistema que se desarrolló conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando todavía no existía el centro, ¿no? Antes de que el centro abre sus puertas en noviembre de 2020. Pero posteriormente se siguió desarrollando hasta, bueno, se sigue desarrollando, pero digamos que el proyecto de desarrollo con un equipo externo, que fue parte de una colaboración técnica entre el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la STPS, y luego obviamente con el centro, se continuó con ese proyecto hasta septiembre de 2021. Entonces, en la primera ola de apertura del sistema, pues obviamente estamos aplicando una nueva ley, ¿no? Entonces, todo el mundo está un poco perdido, aunque hayas visto mucha teoría y hayas leído mucho los artículos, la vida real y los ejemplos reales nos ganan, porque son situaciones que no hemos pensado. Entonces se fue desarrollando más y lo que hace es que es un sistema de gestión completo. En su inicio tiene algunos recursos para la orientación que se pueden acceder por las trabajadoras y los trabajadores en línea antes de que hagan su solicitud, si deciden hacerla en línea. También recientemente ha habido un esfuerzo, bueno, hace unos 6, 8 meses, con el Centro Federal, con la maestra Yani particularmente, para crear más manuales para personas externas y videos sobre tutoriales para la captura. También el centro tiene una suerte de call center, ¿no? Donde los trabajadores y trabajadoras pueden hablar y les pueden levantar su solicitud. Entonces empieza con esta asesoría que son varios videos y información que se puede ver en línea, después la solicitud, después viene la parte donde el trabajador sí llenó su solicitud en línea, tiene que presentar su identificación oficial, que la ley dice que tiene que ser presentada. En ese momento también se despeja cualquier duda que puede haber sobre una incompetencia. Hemos tenido temas de incompetencia territorial, pero también incompetencia por materia federal o local. Y el SINACOL tiene un catálogo donde traduce los códigos industriales del INEGI a los códigos que utiliza históricamente el Poder Judicial para implementar el artículo 527. Entonces tenemos eso en el sistema. Y pues básicamente gestiona el citatorio, lo crea, está unido a un sistema que se llama Signo, Sistema de Gestión de Notificaciones, que es un sistema dual que tiene una versión desktop y una versión para dispositivo móvil, y los notificadores del Centro Federal todos cuentan con un dispositivo que les permite tener la aplicación en el dispositivo y sacarlo a la calle, a las colonias, a donde vayan, al campo, donde vayan a notificar. Y bueno, se realiza, obviamente, como dice la ley, la posibilidad de que el mismo trabajador lleve el citatorio como una invitación, con una audiencia más pronta de 5 días hábiles, y en caso de que no llegue la persona citada o las personas citadas, entonces se vuelve a agendar la audiencia dentro de 15 días y en ese caso forzosamente tiene que ir con notificador, pero el trabajador puede pedir que de entrada se vaya con notificador por razones de su dificultad para entregar el citatorio. Después gestiona las comparecencias de las partes en el momento de la audiencia, que es muy importante porque, como ustedes probablemente saben, hay consecuencias procedimentales al menos, porque no es un proceso judicial, y en caso de que no comparezca la persona citada si fue notificada debidamente,
o en caso de que no comparezca la persona solicitante también. Entonces, bueno, se llevan las comparecencias, luego se lleva la audiencia y en la audiencia también se levanta y un récord de lo que fue el resultado de la audiencia. En caso de que lleguen a convenir, se realiza el convenio. En caso de que pidan otra audiencia, se reagenda, maneja también un calendario de audiencias donde cada conciliador o conciliadora puede ver qué son sus asuntos de hoy, de esta semana, etcétera, etcétera. Y también maneja el tema de las fechas de pago, porque lo que hemos visto en la implementación es que al menos a nivel federal hay empresas que sí piden fechas de pago bastante alejadas y numerosas para cierto tipo de asuntos que son de alto nivel de cuantía, ¿no? Entonces, básicamente este sistema ahorita está operando en todas las entidades a nivel federal y está operando en 11, pero casi son 12 porque ya se sumó otro más, entidades a nivel local y tenemos en este momento para la tercera etapa absolutamente todas las secretarías del trabajo y los centros que ya se han conformado ya han pedido el sistema, se les dona de manera totalmente gratuita y existe una colaboración, una asistencia técnica nueva de parte del gobierno de los Estados Unidos que está enfocada a mejorar estos sistemas, a crear mejores interfaces con los poderes judiciales, sobre todo, bueno, a nivel federal, pero también a nivel local. Sistemas de exhortos también, intercentros, que son súper importantes, y otras cosas, mejorar los sistemas de reportes, trabajar más con INEGI para compatibilizar perfectamente las cifras que salen de este sistema y lo que el INEGI pide. En fin, es un proyecto ambicioso de múltiples años, pero que agarra estos sistemas y va a mejorarlos mucho y va a proveer acompañamiento, sobre todo mucho a nivel local, que es donde más hace falta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que son estos sistemas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. El esfuerzo, lo decía también el magistrado Molina, se ha tenido mucha interlocución con el Poder Judicial Federal, la Secretaría del Trabajo, pero se ha tratado siempre de apoyar a las entidades, tanto en los poderes judiciales locales como en el Ejecutivo, y ha sido un trabajo de mucha coordinación ahí, la unidad que encabeza el maestro Esteban, mis respetos también. Para no pasarnos del tiempo, porque también vienen mesas importantes, yo quisiera que en 3 minutos, maestra Yani, si nos diera así su reflexión final de qué es lo que quiere dejarles a nuestros acompañantes hoy sobre el tema. Pues bueno, creo que la mayor pregunta que me hacen siempre en los foros es si la reforma laboral está funcionando. Yo podría decir con completa sinceridad y certeza que sí está funcionando la reforma. Fue un gran éxito, les decía yo, de todos los operadores. Viene un grandes retos, viene la tercera etapa, pero no es una etapa sencilla, es la que trae consigo a las 11 entidades federativas, desprendiéndose de ellas las que traen una mayor conflictiva laboral del país. Hablo de Nuevo León, de Ciudad de México, de Guadalajara. Esto va a representar, así es Chihuahua, va a representar un gran reto, pero estamos dispuestos a asumirlo, a poner todo de nuestra parte para lograr los compromisos, los acuerdos y también, por supuesto, las metas que como Centro Federal hemos estado enmarcando en la primera y en la segunda etapa. Traemos el 71% de asuntos resueltos en la vía conciliatoria. ¿Y qué quiere decir esto? Porque en cifras pues luego no los alcanzamos a vislumbrar, que aproximadamente el 39,000 asuntos en los últimos 20 meses no han llegado a juicio y se han resuelto en menos de 45 días naturales. Y no solo eso, sino quiero que sepan que el 79% de los asuntos que llegan al centro concluyen en la primera audiencia, es decir, en los primeros 15 días hábiles después de presentar una solicitud.
Estos convenios que se han firmado ante nosotros ya amparan actualmente la cantidad de más de 8,000 millones de pesos en beneficio, por supuesto, de los trabajadores, pero como lo decíamos hace rato, también de las empresas, porque ya no están pagando salarios caídos, están pagando en el momento lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Entonces, por supuesto que hay retos grandes por cumplir. El sistema ha sido una maravilla, creo que hoy se quedó corta. Realmente nos ha funcionado a nosotros como institución de administración de justicia de una manera abismal. Nos da también estadística. Yo puedo entrar y decir, quiero que me digan cuántas mujeres y cuántos hombres han presentado solicitudes de conciliación, y en menos de un minuto me dirá el 74% son hombres, el resto son mujeres. Puedo señalar también cuántas hay al día de ayer, que fue el corte que hice, son 38,803 convenios contra 15,437 constancias de no conciliación emitidas. Entonces, ha sido un gran apoyo para nosotros, para los conciliadores, para hacer más fácil el proceso y sobre todo para que ellos se puedan involucrar más en el contenido del conflicto y no en estar emitiendo la documentación que se necesita. Muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Por supuesto, gracias a la secretaria Luisa María Alcalde, gracias al titular de la unidad, al maestro Esteban Martínez, y bueno, pues seguiremos por acá. Muchísimas gracias, maestra. El trabajo de verdad es espectacular porque abrieron nuevas instituciones, es una de las bellas creaciones tanto de la reforma constitucional como de la reglamentaria del 19. Pero si no se llega a una conciliación previa, ya no se dice el magistrado Molina que sí se puede y que es una importante perspectiva de los juzgadores también buscar una conciliación. Yo quisiera también pedirle, magistrado, si nos da una última reflexión para terminar el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El Poder Judicial de la Federación está resolviendo en promedio en 6 meses los despidos injustificados y alrededor de 5 meses y medio o menos los conflictos de seguridad social. Este es un avance significativo, sin duda, y sobre todo es perfectible. Tenemos un ingreso de 30,000 casos, juicios, en la primera y la segunda etapa, y estamos buscando materializar o constituir 43 tribunales laborales a lo largo y ancho del país para la tercera etapa, con 132 juezas y jueces seleccionados en concursos abiertos. Todo el mundo pudo inscribirse en estos concursos abiertos y paritarios, además. Es importante hacer énfasis este compromiso del ministro presidente Arturo Saldívar para que fueran abiertos, públicos y paritarios estos concursos para alcanzar 132 juezas, 132 jueces. Muy bien. ¿Qué retos tenemos que tener por resolver? Hacer énfasis, como ya se dijo, en las entidades federativas que vienen próximamente. Viene Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México. Casi todas ellas concentran una gran cantidad de asuntos entre la primera y la segunda etapa. No dejar tampoco a las entidades de la primera y la segunda etapa que con mucho ahínco, con mucha vocación decidieron incorporarse. Tenemos que ser transversales, es decir, no solo las que vienen, sino las que ya están vigentes, tanto en los centros de conciliación local como en los tribunales. En eso estamos ocupados, en eso tenemos reuniones permanentes entre la Secretaría del Trabajo, el Poder Judicial de la Federación. Desde la Suprema Corte se visualiza esta importante actividad de interrelación, y los poderes judiciales locales y las secretarías del trabajo. Es una actividad constante que realizamos para el monitoreo de la reforma. Y finalmente, si me permite, doctora Carolina, las normas, lo que nos dimos en la reforma constitucional de 17 y de 1 de mayo de 2019, por sí solas no van a cambiar la realidad en el mundo del trabajo. Por sí solas no van a lograr ser el referente del cambio social.
el detonante de la justicia social, la manifestación distinta del derecho del trabajo. No lo van a cambiar por sí solas. Lo van a cambiar el buen ánimo, el espíritu constructivo de mujeres y hombres como los que estamos aquí, para visualizar de mejor medida la importante reforma que nos dimos. Es un referente para Latinoamérica. La Corte Interamericana la está visualizando, la OIT la está visualizando y diversos países de Latinoamérica y de Europa visualizan esta importante reforma como un referente del cambio social que nuestras sociedades ocupan. Este foro, estas ideas son el precursor, deben convertirse en el elemento que impulse a ese cambio de visión en el mundo del trabajo. Yo las invito a todas y a todos que no cesemos en ese esfuerzo y que este tipo de foros se multipliquen a lo largo y ancho de la República. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Muchísimas gracias, magistrado. Coincido con usted completamente. Y también hago antes de pedirle a la doctora que haga lo propio, de verdad, mi generación, bueno, yo hablo por mí, pero varios amigos, compañeros, le tenemos miedo a las herramientas tecnológicas. El trabajo que se ha realizado por parte de la Secretaría, por parte del Poder Judicial Federal, es accesible. El protocolo que decía la maestra Yani está en la página del Centro Federal de Conciliación, en la página de la Unidad de Implementación del Poder Judicial, está en la página de la Dirección de Capacitación, que aquí también está nuestro querido maestro Manuel García. Han hecho trabajos de verdad muy buenos para poder difundir esta reforma. Tenemos que hacer la nuestra. Y en ese sentido, porque yo la vi desde que empezamos con este entusiasmo, pedirle a la doctora Joyce que también nos dé unas conclusiones finales. Bueno, soy la única cosa entre ustedes y el coffee break. Ya vamos tarde, entonces voy a ser muy breve. Estoy totalmente de acuerdo con muchas cosas que dijeron mis compañeras y compañeros de esta mesa. Sobre todo quiero enfatizar lo que acaba de decir el magistrado Sergio Molina. La ley solita no va a cambiar la situación del mercado laboral en México, que es un mercado laboral que ha funcionado mal durante muchos países, muchos años, que se compara mal incluso con economías similares a México aquí en América Latina, que tiene mayor informalidad, menos participación femenil, mayor brecha salarial entre mujeres y hombres, en fin. Ustedes pueden nombrar un síntoma de un mal mercado laboral y yo les puedo mostrar datos de que México cumple con eso, ¿no? Y yo creo que la ley siempre fue en ciertos temas sustantivos supuestamente muy favorable para las y los trabajadores, pero no se aplicaba. Y yo pasé mucho tiempo estudiando eso antes de empezar con programas de mejora, estudiando descriptivamente, ¿no? Si la ley de verdad se aplica y cómo afecta y cómo sirve al trabajador, ¿no? Y lo que encontré es que no sirve. Entonces, para mí es un gran privilegio, no solo que me inviten a este foro, obviamente también lo es, pero es un gran privilegio que siendo un académico que realmente en cierto sentido no importamos, ¿no? O muchas veces trabajamos en temas que no importan tanto, pues he tenido la oportunidad de participar en la implementación de la reforma con herramientas tecnológicas, pero siempre eso cambia en la calidad de la aplicación para bien, y la verdad es que para mí es un gran privilegio, es algo que nunca soñé y no lo voy a dejar. Entonces, al menos tienen mi compromiso, que yo sí voy a acompañar esta reforma durante todo su desarrollo y con todo lo que tengo a mi alcance de herramientas y recursos, pues siempre buscaré que esto salga a buen puerto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Yo quisiera pedirles un aplauso para nuestros ponentes, por favor. Muchas felicidades. No sé si antes de darles sus reconocimientos hubiera tiempo
de un par de preguntas para que no nos colguemos, nos podamos ajustar tiempo. Por acá hay una pregunta, no sé si me puedan apoyar los compañeros. En la magistrada. Magistrada. Sabiduría, a ti, Carolina, estuvimos en esa aventura y bueno, también el consejero ahí estuvo. Muy bien, mi pregunta es, ¿hay otros medios alternativos de solución de controversias que han tenido mucho éxito a nivel mundial? La negociación, el 99.9% resuelve los conflictos en Estados Unidos. La mediación, que yo creo que de facto la aplicas, ¿verdad? La aplican, podría también estar en la ley como otro medio alternativo de solución de controversias, porque las partes a veces ya llegan, ya platicaron y ya lo único que quieren es ya terminar con todo. Y también el arbitraje. Hay muchos conflictos que no se pueden destrabar y no quisiera decir los ejemplos porque sería políticamente incorrecto, pero el arbitraje, buscando una persona con reconocida solvencia moral, podría resolver estas controversias que tenemos ahora, podría meterlo la ley en la que las partes se puedan someter a un laudo arbitral. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si... Bueno, pues efectivamente, los mecanismos alternativos de solución de controversias que ya operan a nivel internacional, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? ¿Por qué creo yo que se tomó la determinación de que fuera la conciliación en lugar de la mediación? Por aquella línea que el legislador puso en cuanto a que el conciliador estaba obligado a verificar que no hubiera renuncia de derechos. Esta obligación que pone la ley al conciliador trae como consecuencia que al ser un servidor público puede estarse jugando la inhabilitación de su cargo hasta por 20 años en caso de incumplir. Entonces creo yo ahí que fue esa la línea por la que se tomó la determinación que fuera el conciliador. En la figura de la conciliación, el conciliador puede hacer fórmulas de arreglo. Regularmente el protocolo que comentaba hace rato es la parte trabajadora, se le pregunta si estuvo asistida, si tiene un representante, si trae alguna cantidad y vienen siempre al 100%. Después se le pregunta al representante patronal y ya después de conocer realmente el motivo del conflicto y estos dos supuestos y los intereses que traen ambas partes, el conciliador hace una fórmula de arreglo. No es imperante, ellos determinan, pero nosotros no podemos permitir que esa determinación esté por debajo de lo que la ley establece como mínimo para el trabajador. En el caso de la mediación, el conciliador no puede dar fórmulas de arreglo. Y al estar limitado en dar fórmulas de arreglo, tiene que aceptar lo que acuerden las partes. Y entonces, si en este caso creemos que sí podría quedar en estado de indefensión el trabajador, ¿no? Porque muchas veces ante la necesidad económica aceptan lo que esté en la mesa, con la finalidad de ya tener algo para mantener a su familia y arrancar o a buscar otra fuente de empleo. Y el arbitraje, bueno, pues ya llevaba muchísimos años en nuestro país. Entonces, creo que fue el motivo por el cual desistió el legislador de esta última parte. Muchas gracias. Joyce, magistrado, ¿algún comentario? Bueno, no cesar en la búsqueda de métodos alternativos de solución de controversias. Es un poco ajeno, como bien dijo la maestra Carolina, me incluyo, en donde en las escuelas de derecho no se fomentaba el estudio de estas modernas técnicas para la solución de casos, sino el litigio, la solución por el juez, por las jueces, era el fin último del derecho. Esta es una tendencia que ha ido cambiando, evolucionando, y hoy estamos ante la puerta de una manera distinta de resolver los casos. Y hablaba un poco del referente del cambio social en México, porque esta manera de estar resolviendo los casos pronto se traspolará, se ubicará en otras materias del derecho en México. ¿Qué mejor
que sean todas y todos ustedes quienes se enfrenten, quienes intervengan, quienes materialicen estos métodos alternativos y sean precursores de este cambio, porque pronto en otras materias va a suceder lo mismo, es decir, una conciliación prejudicial como requisito previo de la acción antes de ir a los tribunales. Yo los invito a las y los jóvenes, aunque sea de corazón, a que nos involucremos, a que conozcamos, no tengamos miedo, porque ustedes serán los precursores del cambio jurisdiccional y yo espero social en México. Muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias. Y la doctora Joyce, que se le queman las habas porque tiene algo que decir. No, Muchas cosas. Solo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo la maestra Yani sobre proponer soluciones, que yo creo que es fundamental, sobre todo porque el trabajador, vamos a recordar que muchas veces no conoce muy bien sus derechos. Entonces, el dejar totalmente al trabajador aceptar, justo como ella dijo, me parece que no sería lo correcto cuando estamos hablando de la parte individual. Ahora, de la parte colectiva, me parece que la negociación ya ocurre y de alguna manera las partes muchas veces tienen que construir su propia solución, porque en la parte de la negociación y también de la conciliación colectiva estamos hablando de partes que tienen mayores elementos, mayores recursos, mayor conocimiento y además tienen una relación compleja. Son muchas veces, si el sindicato y el patrón tienen un contrato colectivo desde hace 15 años, es algo muy, digamos, hay mucho conocimiento especializado que cada quien tiene sobre el contrato. Entonces, me parece que ahí sí se van a practicar en los hechos, aunque no se llamen así, técnicas que son un poco más de mediación. Y respecto al arbitraje, pues también no ha funcionado muy bien en las juntas, digamos. ¿En qué sentido no ha funcionado muy bien? Porque si bien los laudos pueden ser favorables a los trabajadores en muchos casos, tarda tanto para salir el laudo que la empresa ya no existe o es imposible de notificarla, etcétera, etcétera. Entonces, el arbitraje tendría que plantearse para un subconjunto de asuntos de cierto nivel de complejidad. Tenemos que recordar que el arbitraje en materia laboral, por ejemplo, en Estados Unidos, sí es bastante común, pero no es común para trabajadores de una planta. Es común para profesionistas, es común para cierto tipo de prestadores de servicios que en Estados Unidos no se distingue, o sea, se considera que sí tienen una relación laboral porque todo lo laboral es parte de el derecho de contratos, ¿no? No hay un concepto de derecho social, tanto como lo que nosotros tenemos. Pero si lo traducimos a México, con la distribución de ingresos que tenemos y el acceso a la educación, salud, etcétera, etcétera, que tiene la población, me parece que de manera masiva en este momento no funciona. Pero yo pienso que a futuro, si hay crecimiento, si hay mayor igualdad, etcétera, pues ojalá que este cambio social que estamos viviendo nos lleve a una situación donde existe suficiente sofisticación y conocimiento para que las partes puedan de manera voluntaria decidir por un árbitro, incluso particular, y que no pensemos desde la autoridad que esto está mal y que se va a arrollar el derecho de alguien, que es lo que ahorita pensamos, me parece, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Hay dos preguntas más, no sé si nos da tiempo, si nos hacen al mismo tiempo para, no, tres, por allá, pero perdón, es que primero estaba la maestra Patricia, no sé si hay algún problema. ¿La voz? Por favor, licenciado. De una vez las tres para que cerremos. Por favor, usted tiene el micrófono. Gracias, muy buenos días. Francisco Barón, Confederación de Trabajadores y Campesinos, YTC. Escuchando la exposición de la maestra Yani y comparando, perdón, pero esta es la realidad, un poquito el concepto que expresa el magistrado, veo dos conceptos que creo que es importante y les va en este sentido la pregunta. ¿Cómo conciliar esa noción de imparcialidad que nos presenta en la parte del centro laboral
con el concepto que quienes abrazamos el derecho del trabajo hace muchos años, por esa noción, por ese concepto de derecho social que a veces sentimos que se está perdiendo a través de la individualidad, de los nuevos conceptos de derechos humanos, y que se retoma y que hoy nos ofrecen una posibilidad de materializar ese concepto de derecho social, porque tal vez al no conciliarse es lo que impide, en cierto modo, bueno, hay que construir confianza, porque igual nos dicen, los abogados buscan que el litigio, traen la cultura del litigio, hay que erradicarla, estoy totalmente de acuerdo. En lo personal representamos sindicatos, creemos que todavía el sindicalismo es una opción previa al llegar a la conciliación. No deberíamos llegar a una conciliación si somos capaces de resolver en la fuente de trabajo los conflictos. Pero si ya llegaron allá, ¿cómo conciliar esos conceptos para tener la confianza de que esa imparcialidad no va a romper el concepto de justicia social? O sea, porque no se contradicen en mi concepto la imparcialidad que debe de prevalecer con el concepto de justicia social. ¿Cómo conciliar? Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Por acá la maestra Pineda, Juan Pineda. Dos preguntas. Los datos que están dando de conciliación realmente están siendo bastante interesantes. Sin embargo, tengo una duda muy fuerte. Nosotros estamos cotidianamente en la Junta Federal, la Junta Local, perdón, hablo con las manos. Y una de las cuestiones que más nos preocupó en estos años precisamente que ustedes están reportando fue que fue el periodo de pandemia. Y fue el periodo en el cual muchos de los outsourcing estuvieron cerrando. Entonces nos encontrábamos filas y filas y filas de trabajadores y trabajadoras en las juntas locales y federal, pues no conciliando, sino aceptando lo que les daban, porque pues los llevaban con convenios y todo. Entonces, ¿qué tan real? Y perdón que haga la pregunta así, quizá un poco cruda. ¿Qué tan real son los datos del nivel de conciliación considerando el escenario de la pandemia y el escenario del outsourcing? Y decían que tienen datos estadísticos muy interesantes, porque a nosotros nos tocaron además muchas cuestiones de género, mucha violencia de género, montones de mujeres despedidas, y a veces lo que buscábamos era lograr que mantuvieran seguridad social, las mejores condiciones para ese proceso, y violencia en general, porque la gente, con tal de no ser liquidada, buscaba cómo mantener el empleo en las condiciones que fueran. Entonces, un poco entender cómo se pueden ver esos datos en ese contexto. Esa es una. La segunda, en el tema colectivo, efectivamente, uno de los temas de fondo que está en la reforma laboral es tener sindicatos representativos que logren que se resuelvan los conflictos laborales al interior del centro de trabajo. Desafortunadamente eso no es así, la realidad es otra. Y una de las preguntas es, nos hemos estado enfrentando en estos nuevos centros donde se están logrando los cambios con sindicatos representativos, con una resistencia absoluta del sector patronal de siquiera recibir emplazamientos a huelga, de siquiera dialogar, precisamente porque dicen que antes no tenían que discutir con el sindicato y ellos acordaban y nadie sabía nada. ¿Cómo se están enfrentando ustedes ante ese proceso de conciliación colectiva nuevo, de resistencia, de encontrarse con sindicatos que tienen representatividad y que están siendo interlocutores legítimos? Gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Muy interesante las ponencias que escuchamos. Pero yo sí quisiera, de manera respetuosa, decirles a ustedes que quiero que una vez los ponentes, trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, reconozcan que lo rebasó el trabajo alguna vez y dejen de echarle la culpa a los abogados. No tienen idea de las veces que le recuerdan a uno a su mamacita santa, porque ustedes en todo foro dicen que los juicios se van a resolver en 6 meses. Desde el año 2012, en noviembre del 2012, hubo grandes campañas en todo el país
diciéndole a los trabajadores y trabajadoras que con esa reforma se iban a resolver los asuntos en 6 meses. Yo como abogada postulante les digo que fui precursora en el estado de Chihuahua de los amparos para la substanciación de los procedimientos dentro del término que la ley establece. No somos los abogados los que estamos prorrogando los juicios eternamente. En materia federal, en la Junta 55 en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay periciales médicas solicitadas por conducto de la Junta Federal que tienen 10 años que no se han desahogado. Y ya nos cansamos de ampararnos y los jueces de distrito de ordenarle a las juntas federales que manden un perito. Entonces, yo creo que aunque lo dicen así bajito, los trabajadores escuchan. La compañera está aludiendo a la época de la pandemia. En 2 años y medio no nos dieron fechas de audiencia iniciales siquiera. Y cuando los escuchan y dicen, son los abogados los que están prorrogando los términos, los clientes lo creen allá afuera. A mí no me parece que sea justo que nos comportemos de esa manera. Puede ser que haya una responsabilidad compartida, pero tendría que aludirse a cada caso concreto. Por ejemplo, los abogados de trabajadores, si no le pagan al trabajador, no cobran. Yo no creo que haya abogados de trabajadores que quieran que los juicios duren 15 años. Les cortaron hasta los caídos por una desafortunada resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se les permitió legislar a la Suprema Corte, porque no es eso lo que dice el artículo 48, y frenaron los salarios caídos. Entonces, creo que si hablamos de manera clara y contundente, las verdades no nos gustan a nadie. Decía mi abuela que eran la cosa más incómoda que había en el mundo. Bien dichas, dicho bonito, dicho feo, con groserías, con bonita voz, con voz altanera, con lo que fuera. La verdad duele siempre. Pero entonces yo quisiera que en lugar de estar culpando a los abogados de que no ha funcionado el sistema de justicia laboral en México, realmente dejen de volver a decir que los juicios ahora se van a terminar en 6 meses o en 45 días, por favor, o por lo menos digan que esa es la esperanza de ustedes, pero no que así va a ser, porque ¿a quién creen ustedes que culpan las partes en los procesos laborales de que ellos no concluyan en años? A los abogados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son 3 preguntas. Yo quisiera por el tiempo que fuéramos muy breve. El doctor Bouzas también quiere participar. Brevemente, el doctor Bouzas. Muy breve y de provocador, porque las intervenciones las aprecio muy atractivas. Y el gran ausente de la conciliación, el factor ético, filosófico, epistémico, todavía no arribamos a él. Gracias, doctor. Estamos construyendo, estamos en un cambio, pero yo quisiera a nuestros ponentes que nos dieran una breve respuesta amplia sobre los temas que nos expusieron. No sé si guste empezar, por favor, magistrado, porque los datos aquí se los dejamos a la experta en datos. Muchísimas gracias. Iré por el orden en que se fueron formulando. En efecto, el señor abogado señaló cómo conciliar la imparcialidad que se debe mantener en una conciliación en estos métodos alternativos versus el derecho social, es decir, cómo lograr compensar el desequilibrio existente entre grupos de la población que ameritan compensaciones formales o procesales para lograr esta igualdad material o fáctica que tanto nos hace falta, abogado. Me parece súper interesante y era uno de los elementos que se cuestionaba desde que se conformó la ley que finalmente fue aprobada. ¿Cómo se materializaría? Y un poco Yanni ya lo comentó, es decir, con una gran profesionalización de los funcionarios, de las funcionarias que no aceptarán un convenio como válido si es que trae una renuncia de derechos. En ese sentido, hay un elemento de responsabilidad profesional
y un poco ética de no aceptar estos convenios. Y de aceptar algún convenio, pues habrá una instancia que podrá revisar si ese convenio fue precursor o atentó contra los derechos sociales, estos más básicos, más fundamentales, que más nos duele, como bien lo señaló el señor abogado. Y los jueces, las jueces, no pierden imparcialidad por proponer, como bien se señaló aquí, en este método alternativo de solución de casos. Yo les propongo que este caso pueda ser solucionado de tal o cual forma. En ustedes está el encontrar estas maneras, estas formas. Si se celebra un convenio contrario a los derechos mínimos o fundamentales laborales, seguramente habrá instancias que podrán revisar. Yo les pediría que no temamos a esta manera de solucionar los casos. De hecho, ya se solucionaban así en las juntas. Y desde el juicio de amparo conocíamos las impugnaciones por aquellos convenios señalados por nulos o como nulos por transgredir derechos. Vamos evolucionando en ese sentido, pero creo que es bien importante esta compensación entre los dos derechos. Y comenzamos diciendo que tenemos que ser precursores de esta justicia social. Así lo hemos transmitido en diversos foros. Yo espero que las y los jueces, seré muy respetuosos de las decisiones, materialicen esta justicia social. En efecto, el derecho social juzga realidades distintas. No es la misma la realidad antes de la pandemia, durante y después. Es precisamente la riqueza que nutre al derecho social. Es un derecho vivo y como tal puede ser que las estadísticas se muevan, que haya más casos, que haya más solicitudes de conciliación, más casos ante los tribunales. Estamos preparados, nos preparamos en ello, hacemos reuniones para prevenir, para predecir, a partir de grandes bases de datos, como lo señaló la doctora. La abogada paisana de Ciudad Juárez, así somos en Chihuahua, ¿no? No temamos a las discusiones. La responsabilidad de la situación en el mundo del trabajo somos todos. Y yo hablaré por mí cuando era magistrado y concedíamos amparos por falta de firma, abogado. Y cuando reponíamos el procedimiento, si viera el fondo. Yo lo hablo por mí en mi caso. Los magistrados, el magistrado Sergio, en su caso, fue ocasionador, fue elemento o un factor para que los casos se prolongaran en el tiempo. No hablaré por los demás, lo hablo por mí mismo y tiene toda la razón. No debemos de culpar a un solo factor porque hubo una desatención en muchos poderes, en muchas juntas locales, en la falta de suministro de insumos, de recursos. Hacían lo que podían los funcionarios y las funcionarias de las juntas. Y también comencé diciendo, bienvenidas, como han sido bienvenidos funcionarios de juntas locales y federales al gremio de los jueces federales en el país. Tenemos casos de sumo éxito en donde personas de las juntas ahora son juezas federales, personas de las juntas locales ahora son juezas federales. La responsabilidad lo somos todos, abogada. Tiene razón. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Brevemente, porque ya nos colgamos, maestra Yani. Sí, claro. Pues coincido con el punto de la justicia social. También tengo que hacer un reconocimiento y un llamamiento a los sindicatos. Realmente en materia de conciliación individual han sido fundamentales, en muchos de los asuntos, sobre todo lo que nosotros conocemos como conciliaciones masivas, han estado ahí los representantes sindicales y han coadyuvado para que esto funcione ya en las 21 entidades federativas en donde ya implementamos la reforma. La imparcialidad viene desde muchos factores. Efectivamente, tenemos que cuidar que no haya renuncia de derechos. Sin embargo, también tratar con el mismo respeto, con el mismo equilibrio a los factores del mundo laboral en las sesiones conciliatorias. Va más enfocado a ello. Yo creo que quienes llegamos a alguna junta federal,
pues vimos alguna diferencia o a veces ya ni siquiera estaban humanizados y no por culpa ni siquiera de los representantes de las juntas, era por la carga de trabajo, es una realidad. Ibas a lo que ibas y pasaba el testigo que tenía que pasar y vámonos, porque ya tenía 3, 4 personas en lista. Pero sí tengo que hacer un reconocimiento a los sindicatos porque nos han ayudado, nos han apoyado como Centro Federal a lograr los objetivos. Y lo dije desde un inicio y lo sostengo. Este éxito, que ojalá perdure, es responsabilidad no solo de una institución, es responsabilidad de todos los sectores, el sector patronal, el sector sindical, el sector empresarial, el poder legislativo, por supuesto los órganos jurisdiccionales y cada uno de los estudiosos académicos o abogados particulares. Entonces, mi reconocimiento a todos y cada uno de ellos. Respecto a los números, es muy interesante porque efectivamente yo pude haber previsto que la conflictiva disminuiría o las presentaciones de solicitudes disminuirían con la pandemia, pero no fue así. Incluso se incrementaron. Nosotros, antes de aperturar una oficina, hacemos estudios estadísticos, nosotros les llamamos volumétricos, de cómo operaba la justicia laboral en cada entidad federativa, cuántos asuntos recibía. Incluso estos estudios volumétricos me ayudan a mí a determinar cuántos conciliadores voy a tener en cada entidad federativa o cuántas oficinas va a abrir el centro en cada una de ellas. Y fue interesante obtener como resultado de la pandemia que en algunas entidades nos fuéramos al 100. Recibimos más asuntos de los que recibía la misma Junta Federal en un mismo año. ¿Por qué? Porque trajo consecuencias económicas y trajo cierres de algunas empresas, disminución de productividad y al disminuir la producción, pues disminuyeron al capital humano. Entonces, lo que hicimos fue hacer frente y verificar que se llevaran a cabo las liquidaciones en términos de la ley. Ahí fue cuando no solo se acercan los trabajadores, se acerca también la parte patronal a buscar implementar la solución del conflicto a través de la conciliación. Abrimos muchas brechas. Salió la conciliación vía remota, el call center, que es muy pequeño actualmente en el centro, pero también fue la oportunidad para apoyar a los trabajadores y también a los representantes legales de las empresas. Quiero que sepan que de repente algún representante legal, no sé si está aquí, me llamó a mí personalmente y me dijo, estoy intentando levantar una solicitud y no sé cómo. Necesito que me ayuden y tú lo empiezas a guiar y el choque con la técnica informativa, ¿no? Entonces le dijimos, nosotros levantamos las solicitudes. Entonces nosotros como centro hemos accedido a levantar las solicitudes y a confirmarlas por medios electrónicos y abrimos oficinas itinerantes, una de ellas en Dos Bocas también por la situación que está imperando. Y definitivamente, licenciada, en mi caso, mi mayor reconocimiento, mi mayor respeto, no le he hecho la culpa ni a los abogados particulares ni a la institución pública. Simplemente como arranqué esta sesión el día de hoy, todos y cada uno de nosotros de alguna u otra manera somos culpables y no en nuestro país. A nivel internacional, todos los ciudadanos hemos apostado a los juicios por encima de la conciliación, pero estamos revirtiendo. Este es el momento de revertir y de tener grandes logros. Y quiero que sepan que México el día de hoy es un referente internacional en conciliación laboral, porque no hay otro país que traiga el índice de eficiencia que tenemos nosotros. España trae un 37% y hay países en los que en un mes reciben 47 solicitudes de conciliación y no todas llegan a un buen puerto. Entonces, es el resultado de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, maestra. Finalmente, en la matemática le dieron en su lugar más débil. No, a ver, voy a hablar un momento sobre la ética, la pandemia, los abogados y el equilibrio. En cuanto a los datos que yo mencioné sí son ciertos. Y sí es cierto que a nivel federal, en los estados donde se ha implementado, la tasa de conciliación cuando juntamos convenios fuera de juicio y convenios dentro de juicio del sistema anterior de la Junta Federal, con sus sucursales en los estados, y lo comparamos con lo que está teniendo el Centro Federal, sí vemos que inequívocamente está subiendo la tasa de conciliación. No tanto como nos gustaría, pero bueno, esto dejándolo. La ética.
Me gusta la pregunta que hizo el doctor Bouzas. Yo me he hecho esta pregunta muchas veces. El hecho de que no hablé de la pregunta no es tanto porque no me interesa, sino porque yo veo que la ética es un problema tanto en la parte jurisdiccional como en la parte de la conciliación. Las verdades jurídicas muchas veces no son las verdades históricas, lo sabemos. Todas las personas que han litigado saben esto y saben que a veces hay una persona que merece ganar, pero no puede ganar por cuestiones de la ley. Entonces, en un procedimiento de conciliación es lo mismo. Tampoco tenemos la oportunidad de llegar a la verdad absoluta. A mí me gustaría, pero yo veo que ni en este procedimiento ni en este otro podemos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tratar de acercarnos a la justicia y la equidad lo más que podemos. Entonces, esa sería mi respuesta sobre la ética. Sobre la pandemia, de la abogada que habló sobre la pandemia en la Ciudad de México, diferente a la experiencia de la Junta, del Centro Federal, cayeron los juicios. Y eso para mí se junta con el punto de la abogada sobre la falta de confianza en las instituciones de justicia. Ayer lo mencioné antier en una plática por el Día del Abogado, hice yo una encuesta, se mandó a 1 millón de trabajadores y trabajadoras del IMSS. Y se les preguntó si habían sido despedidos de manera injustificada en los últimos 6 meses. Y de la gente que contestó que sí, se les preguntó si habían presentado algún proceso. Puede ser ante una procuraduría incluso, ¿no?, en el sistema anterior, o puede ser ante un centro de conciliación. Bueno, se les dieron todas las opciones. Solo el 9%, abogada, quieren tramitar, porque existe una desconfianza tan bárbara en las instituciones de impartición de justicia en materia laboral, ¿no? No puedo hablar por las otras materias, creo que sí existe una crisis de desconfianza también en otras materias, pero la que yo he estudiado es esta. Entonces, para mí no puedo decir no hay culpables, ¿no? Y creo que, como siempre, la autoridad es la que tiene más responsabilidad, porque la autoridad es la que fija la pauta. Pero siempre cuando la autoridad es tardada, tiene problemas de presupuesto porque desvía recursos, o es corrupta, o bueno, muchas cosas, o es muy legalista y ese legalismo cuesta a las partes. Siempre cuando pasa eso, también hay abogadas y abogados que aprovechan de alguna manera de esa mala calidad de la autoridad, y son las personas que son los ganadores del viejo sistema. Y esas personas son las mismas que no quieren que cambie el sistema. Hay una inercia. Ahora, yo entiendo que hay muchísimas honrosas excepciones y creo que están aquí y están en otros foros de este tipo porque les importa a ustedes esto. Entonces, eso sobre los abogados. Y el equilibrio es a través de darle información al trabajador. El equilibrio es a través de que el trabajador realmente entienda la reforma, sus derechos, el proceso, tanto de conciliación como jurisdiccional, y poner en las manos de la persona trabajadora el poder de decisión, porque las personas toman mejores decisiones cuando les damos más información y apoyo. Así es. Eso es lo último que voy a decir. Muchas gracias.